Muchas gracias a todos que nos acompañan hoy. Yo soy Vicente González, CEO del Human Change Management Institute. Para mí es un gusto estar acá con ustedes, con Carlos Pulido y Amanda Palación desde España. Amanda es la directora de UCMI en España, una de las primeras, los primeros centros de formación que tenemos, uno de los más avanzados que han promovido, han apalancado el tema gestión del cambio en España, no solo en Madrid, pero también en otras ciudades. Las principales empresas de España son las que usan el Leitzenbock, lo que nos deja muy orgullosos con el trabajo que están haciendo. Amanda es una experta en tantas áreas de conocimiento que yo voy solo a hablar de gestión del cambio, este tema fantástico, bienestar y productividad, que es algo que tiene una relación directa con la gestión del cambio, porque sabemos que para muchas personas le molestan mucho los cambios, le genera problemas en relación a productividad, al clima organizacional, al bienestar organizacional, a felicidad organizacional. Entonces, por esto, les dejo con Amanda y les pido, por favor, que si tengan alguna pregunta, que pongan en el chat, porque vamos a tener 45 minutos de presentación y también vamos a tener 15 minutos para interacción, para feedbacks, para dudas, para cuestiones, preguntas en general. Entonces, si tiene alguna pregunta, por favor, pongan en el chat. Y al final, Carlos va a ser nuestro facilitador para hacer las preguntas a Amanda. Muchas gracias, Amanda Palazón, otra vez. Entonces, dejo contigo. Seguimos adelante. Gracias. Pues muchas gracias, Vicente. Como siempre, un placer estar aquí y sobre todo de la mano de Echenbook, que efectivamente en ese 2012, además voy a hablar de dos cosas que he visto que está Miguel Ángel López, con lo cual tenemos el testigo y así verán que no miento, que es verdad, porque estaba presente. En 2012 hicimos ese primer evento de presentación de Echenbook en España, que fue todo un éxito y ahí empezó, pues bueno, pues todo este camino que la verdad es que ha sido muy desafiante, muy bonito y que, bueno, ahora estamos en este punto, quizás por las circunstancias actuales. Ahora voy a hablar un poco de eso para ponernos una primera parte en la situación en la que estamos, el por qué. ¿Por qué es importante hablar de bienestar y productividad? Siempre lo ha sido. Echenbook siempre tenía la gestión del estrés como actividad recurrente. Sin embargo, ahora cobra una especial importancia y es muy importante que ahora existan proyectos específicos de bienestar y productividad, las dos cosas. Es decir, tenemos que conseguir estar en entornos que sean altamente productivos, pero también que tengamos calidad de vida. Así que una primera parte de qué nos ha llevado hasta aquí y otra segunda parte de cómo podemos conseguir estar en esa situación, ¿no? De empresas, lo que vamos a llamar empresas conscientes. Así que, bueno, lo primero que, ya que estamos y somos unos cuantos, quiero empezar por preguntarles. Y para eso voy a poner en el chat una preguntita. Simplemente tienen que pinchar, no sé si ven ya, pinchar en el link de Menti, ¿sí? Sí, ya se ve, ya se ve. Muy bien. Y voy a compartir, porque lo que me gustaría saber es, a ustedes, ¿qué les motiva en el trabajo? ¿Vale? Lo que vamos a hacer es valorar del 1 al 5 estos 5 KPIs que ven en la pantalla. ¿La ven? Amanda, la pregunta que tenemos es, ¿qué te estresa en el trabajo? No qué te motiva. ¿Qué te estresa en el trabajo? ¿La tienen ahora? Sí, tenemos. Venga, pues vamos allá. ¿Qué te estresa? Esa es la que tenemos. ¿Qué te estresa en el trabajo? Vamos a dar unos minutitos. Muy bien, veo la presión por los malos plazos calculados,
los deadlines, plazos, bajo compromiso, poca planificación, falta de tiempo para desarrollar las tareas, retrabajo, me encanta lo de retrabajo, la carga de trabajo en algunos momentos, falta de planificación, dependencia emocional, presión de alta gerencia, la diferencia entre poder realizar de forma virtual o presencial, y de hecho es verdad que eso se va a convertir ahora en un problema realmente, los managers que no supervisan adecuadamente, falta de compromiso, que ha saltado, pero ahí se ha visto efectivamente. Retos imposibles, jefes que no lideran, ¿cierto? Muy importante también. Presiones de la alta gerencia, otra vez los jefes que no supervisan, falta de claridad en lo que se espera, ¿cierto? Falta de comunicación, los retos imposibles, efectivamente. Y fíjense si es importante y si están muchos de ustedes en sintonía y la importancia que tiene gestionar todo esto y la importancia que tiene, voy a abrir la presentación ahora. ¿Lo ven, verdad? La presentación. No, de momento No. ¿Y ahora? no. ¿No? No. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien, pues fíjense que curiosamente tanto la OIT como la OMS nos dice que esta es una de las epidemias del siglo XXI, ahora que estamos tan habituados a oír palabras como epidemias, pandemias, y sin embargo no se le está prestando la atención que requiere. El 30% de los profesionales sufren estrés laboral, 30% de la población mundial. El 59% de los profesionales, en el caso de España, sufren estrés laboral. El 40% de los profesionales de la TAM también. Y fíjense que han cogido referencia a estos 4 países, Chile, Colombia, Argentina y México. Bueno, pues esto es una realidad que tenemos que abordar, porque claro, ¿qué ocurre? Que el estrés laboral, como bien pone ahí, es una exigencia que tenemos, es una exigencia negativa y ¿qué ocurre? Que no vamos a poder ser capaces de afrontar lo que se nos está pidiendo. Tenemos la sensación de carga excesiva de trabajo, lo vieron ustedes, retos imposibles, mucho trabajo, poca planificación, lo han dicho, y de situaciones de presión inmanejable, o sea, de repente tenemos esos deadlines que ustedes comentaban, todo eso es lo que está causando una sensación de que no puedo con eso. Y claro, el no poder con eso significa que podemos llegar a burnout. ¿Qué significa el estrés en el trabajo? El estrés en el trabajo va a tener unas consecuencias como la fatiga que se está hablando ahora. Ahora la OMS ya habla de la fatiga crónica, que tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo ahora en la pandemia y tiene mucho que ver también con lo que ya veníamos, porque no todo es el COVID, que esto es importante. Estamos constantemente haciendo referencia al COVID, pero hay muchos datos y muchas informaciones que tenemos pre-COVID. Vamos a ver ahora qué les motiva en el trabajo, ¿sí? Voy a hacer lo mismo que hice antes. Les voy a volver a compartir en la parte de Menti. Es el mismo link, ¿de acuerdo? ¿Y qué les motiva en el trabajo? Y en este caso les doy 5 ítems. ¿Se ven? Los tienen. Pues valoren del 1 al 5 cada uno de ellos. ¿A ustedes qué les motiva? A ver, voy viendo todavía. Pueden entrar bien, ¿verdad? Sí, sí. Ahí tenemos. Fíjense cómo se va moviendo la araña, la importancia de desarrollo profesional, reconocimiento y buen ambiente de trabajo. Efectivamente, conocer las funciones de trabajo está un poquito menos, y ahora verán. Tener responsabilidades también es importante. O sea, esta es una de las cuestiones para resolver la situación y hacer esos planes de bienestar. Palabras mágicas, responsabilidades y confianza.
Seguimos el buen ambiente de trabajo, claramente. Hace muchos años que estoy en recursos humanos. O sea, yo llevo más de 20 años en el mundo de los recursos humanos. Estuve en el sector del outsourcing. Ya en aquella época llevaba más de 1.200 personas, en torno a unos 100 proyectos a nivel nacional. Y hacíamos estos estudios desde recursos humanos. Y en aquel entonces ya salía que el ambiente de trabajo era la primera causa por la que abandonábamos nuestro puesto de trabajo. O sea, para nosotros era importantísima. La segunda, el jefe, que también la han nombrado ustedes en donde, que me estresa. Lo han dicho al principio en la primera pregunta. Continuamos. Y curiosamente, conocer las funciones de trabajo es verdad, pero no es lo que más. Que muchas veces cuando estamos en una situación de no tener, de incertidumbre, de no saber qué tengo que hacer, decimos pues eso, ¿no? Que lo que necesitamos son nuestras funciones de trabajo. Y quizás en ocasiones lo que necesitamos es una conversación, darnos esas responsabilidades y sobre todo generar un clima positivo de trabajo. Muy bien, les voy a compartir ahora un estudio y fíjense cómo está bastante relacionada la respuesta con lo que ustedes están contando. ¿Se ve, verdad? Sí, sí se ve. Sí, sí. Fíjense, Ángel Fernández, que es un psicólogo del CEF, del Centro de Estudios Financieros aquí en España, ha hecho un estudio donde ha cogido un muestreo de 4.700 personas, incluida Latinoamérica, ¿de acuerdo? Y fíjense, el buen ambiente de trabajo, el 43% de las personas. El desarrollo profesional, un 66%. Nos importa muchísimo el desarrollo. Si pusiese la estrella otra vez, veríamos que el desarrollo profesional tenía un resultado de 4,2. Es cierto que en esta ocasión ha salido el buen ambiente por encima, pero un 4,6. El reconocimiento, un 37%. Nosotros hemos sacado nuestra araña un 4,2. Conocer las funciones de mi puesto, si se dan cuenta, es la que menos tiene, 36%. Y tener responsabilidades, 53%. Y esta es la realidad con la que estamos. Estos son ítems. Y si quieren este estudio, me lo pueden pedir, ningún problema, porque está a mano, está publicado en internet, con lo cual se los enviaría sin ningún problema, para que vean realmente que estos son los temas que nos importan, lo que de verdad nos importa. ¿Sabes? Y la realidad es que el 85% de los trabajadores en el mundo admiten que no les satisface su trabajo. Esto es una encuesta de Gallup. Que casi el 90% de los trabajadores dicen que el trabajo es una fuente de frustración más que de realización. En 2020 se considera que el 50% de las personas quiere y busca ser feliz, pero es que en el 2025, que parece lejos pero no lo está, vamos a hablar de un 75%. Realmente nos estamos planteando nuestra vida. El 62% de los trabajadores que disfrutan ese bienestar corporativo aumentan su productividad y reducen el absentismo en un 50%. La visión de los millennials, que los millennials ya tienen 40 años, es decir, ya es una parte importante en todas nuestras plantillas. Fíjense lo que piensan de los líderes, que el 91% de las personas piensan que los líderes deberían de ser capaces de motivar e inspirar, que el 87% creen que tienen que ser capaces de crear equipos y el 65% creen que tienen que ser capaces de impulsar los cambios. Todos estos datos, muchos de ellos, salvo el del 2020, son datos pre-COVID. Fíjense la necesidad que teníamos ya de que trabajásemos y pusiésemos foco en el bienestar laboral. La ONU y la OMS también hablan del bienestar. O sea, esto es algo de carácter mundial, no es algo que se origine en un lugar concreto o para un sector concreto o para un equipo de personas concreto, no. Todo el mundo está preocupado por este tema porque realmente el estrés es una de las causas de enfermedades. Fíjense, el bienestar, la ONU piensa que es una fuente aspiracional que debemos de satisfacer. La OMS en el 2019 ya dijo que el burnout era una enfermedad profesional porque nos está llevando a momentos de parálisis, nos está llevando a momentos de malestar, nos está generando enfermedades. Pues esto ya lo hizo la OMS previo al COVID. Ahora dicen que ha subido el burnout un 13% sobre las cantidades que ya había antes a causa del COVID. Y es que vamos en busca de la felicidad y el bienestar. Muy bien, pero aquí les quiero hacer otra pregunta. ¿Conocen la diferencia entre el bienestar y la felicidad laboral? En el mismo link de Menti tienen la pregunta. A ver qué me dicen.
Voy a ir compartiendo el resultado. Está en el chat, el link. El link está en el chat y es el mismo. A ver, que tengo 5 personas que han contestado. ¿Se ve la respuesta? Sí. Sí, sí, se ve. Muy bien. Muy bien, tengo 11 personas. Tengo algunos de nunca lo había pensado, muy bien. Y así es. En ocasiones ni nos lo hemos planteado, hablamos de los dos conceptos de la misma forma, utilizamos los dos conceptos de la misma manera. Pues bien, vamos a continuar y vamos a ver cuál es esa diferencia. La felicidad consiste en sentirnos bien con nosotros mismos. Bien, hasta aquí sí. Pero la felicidad es muy importante porque es de carácter personal. Y aquí vamos a hablar de la autorresponsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que ver y estudiar qué nos hace felices. El bienestar es sentirnos bien con nosotros mismos, cierto. Sin embargo, la diferencia está en que el bienestar le corresponde a la empresa. La empresa es la que tiene que hacer un entorno de trabajo positivo, un entorno que haga que nosotros desarrollemos nuestras competencias, que nos haga crecer, que nos haga evolucionar y también tener esos jefes que nos lideren, esos jefes con G, gestores de la felicidad, que nos lideren a los que nosotros vamos a llamar líderes conscientes. El índice de bienestar laboral, fíjense cómo se calcula. Por un lado, el compromiso y la satisfacción de los empleados, y esto se ve en las estadísticas que tienen en ausencia de enfermedades, de despidos no económicos, de enfermedades profesionales y bajas voluntarias. Esa es la manera de calcular el índice de bienestar laboral. El COVID, si se dan cuenta, lo que ha hecho es acelerar todo esto, acelerar y, bueno, se dice que incluso en el tema de transformación digital ha conseguido que mejoremos 5 o 6 años, que ese recorrido estábamos muy paralizados, esto a nivel mundial. Y la realidad es que el teletrabajo, ya hablábamos antes del teletrabajo, yo llevo hablando del teletrabajo muchos años, sin embargo ahora ya no solo hablamos de teletrabajo, hablamos de deslocalización, hablamos de tener diferentes equipos de trabajo. El mundo de repente se ha hecho pequeño, fíjense, hoy estamos todos, fíjense la cantidad de personas que estamos aquí, tanto de Latinoamérica como de España, como incluso de otros lugares, que nos hemos unido para escucharnos, para aprender y que lo que estamos hablando nos vale y lo podemos utilizar en cada una de nuestras zonas. Por tanto, estamos en un momento en el que necesitamos escuchar y aprender, porque todo esto viene y tendremos nuestros equipos que estarán trabajando en otros lugares, en otras zonas, en otros países, y vamos a tener que convivir con eso. Los nuevos modelos de trabajo. Esto ya nadie lo pone en duda. Yo recuerdo antes de la pandemia, antes del COVID, cuando trabajaba con puestos de trabajo, llevábamos más de 5 o 6 proyectos de cómo hacer la gestión del cambio hacia el puesto de trabajo digital. En aquel momento era un mundo, era complicadísimo, cualquier cosita la teníamos que explicar. El Teams, por ejemplo, era una herramienta que no conocía prácticamente nadie. Recuerdo hablar con Microsoft que decía y nos contaba que ellos no estaban vendiendo más licencias, lo que necesitaban era incrementar el nivel de uso, porque es que estaban al 20% de uso. Y fíjense ahora cómo va evolucionando, diría casi diariamente. Hablamos de esa transformación cultural, aunque a mí la verdad es que me gusta hablar más de la neurotransformación consciente. ¿Por qué? Porque vamos a ese cambio de mindset, a ese cambio de mentalidad, donde sin duda alguna el bienestar y la productividad existe. Datos y para que vean cómo sí que hay un cambio pre-COVID a un cambio actual, fíjense las habilidades que se solicitaban y las habilidades que se estaban buscando pre-COVID. La primera era el servicio al cliente y ahora adaptación al cambio. Ahora los gestores del cambio tenemos que estar ahí, tenemos que estar formados, tenemos que saber cómo afrontar los cambios porque ahora necesitamos acompañar a las personas para que se adapten al cambio. La segunda pre-COVID era el trabajo en equipo y ahora el dato. Importantísimo, y ahora lo veremos, hay que empezar a medir la gestión del cambio y nosotros ya podemos medir, los Agent Bookers ya podemos medir. Venta era la tercera competencia, habilidad que se estaba buscando pre-COVID. Sin embargo, ahora liderazgo, porque necesitamos ese liderazgo que sea capaz de acompañar en todos estos cambios y transformaciones.
Pre-COVID el liderazgo era el cuarto, y ahora que buscamos creatividad e innovación, necesitamos empezar a solucionar y a buscar la manera de enfrentarnos a esta situación que yo ya le llamo hiperbuca. Yo creo que ya ni es buca, es hiperbuca, donde, claro, pues como todos saben, nos encontramos en que es una época absolutamente volátil, incertidumbre al máximo, estamos hablando de la complejidad tremenda y la ambigüedad, o sea, es que hemos perdido incluso las referencias. Pre-COVID se buscaba la resolución de problemas. Ahora la comunicación, necesitamos que la comunicación funcione. Volvemos a las actividades recurrentes de Echenbook: creatividad e innovación, comunicación, análisis de datos. Y aquí sí que interviene la resolución de problemas. Y finalmente, la creatividad y la innovación era la séptima, y ahora buscamos la inteligencia emocional. O sea, necesitamos ser capaces de tener un equilibrio entre el pensamiento y la emoción, y ser capaces de utilizar los dos cerebros, que es una de las cosas que ahora diremos cómo se puede hacer. La cultura de la empresa del siglo XXI incluye el bienestar y la productividad. Todo aquel que no lo tenga incluido ahora mismo se enfrenta a un problema, porque sí o sí nos estamos replanteando la vida y vamos a buscar empresas que le llamamos empresas conscientes. ¿En qué consisten? Son las empresas que tienen foco en el empleado, pero el empleado desde el punto de vista de cuidar su bienestar. Sostenibles, por tanto tenemos que ser productivos. Estamos en un mercado altamente complejo, altamente competitivo, y necesitamos empresas que sean sostenibles, por tanto tenemos que mejorar nuestra productividad. Y empresas éticas, y empresas basadas en valores, que estén en sintonía con la situación actual. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Muy bien, pues sí que tenemos la solución. Lo primero es tener un marco de trabajo, porque este tipo de temas uno no los puede afrontar siempre con voluntarismo. Es verdad que existe mucho voluntarismo, hay muchas veces que tienes la gana y el entusiasmo de hacer las cosas, pero además tiene que ir acompañado de un marco de trabajo. Y para eso, este marco de trabajo le hemos llamado las 5M. ¿Me oyes, Amanda? Sí. Que no quiero cortarte, solamente preguntarte si, como hay alguna pregunta, si quieres que te la haga ahora o después al final. Venga. Yo me fío de ti. Yo sé que te gusta a ti hacer como preguntas a intermedias, por eso te lo digo. Te pregunta, bueno, Vicente, ¿cuáles son los desafíos para la gestión del cambio en proyectos realizados solo en entornos virtuales? A ver, repíteme la pregunta, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos para la gestión del cambio en proyectos que solo se realizan de manera virtual. Bueno, en realidad la manera virtual diría que lo que nos hace pensar es en actividades diferentes. El modelo es exactamente el mismo, la fórmula y la que voy a enseñar ahora nos vale exactamente igual, la diferencia va a estar en el tipo de actividades, porque sin duda es una barrera el estar aquí, ¿no?, de forma virtual. Sin embargo, podemos, pues fíjense cómo hemos hecho hoy, hemos utilizado el Menti, hemos podido hablar, hemos podido dialogar, ahora vienen las preguntas, es decir, hay que buscar la manera de acompañarnos de esta manera. Mira, nosotros ahora hemos llevado un proyecto en una de las grandes empresas del IBEX 35 de España, en el que hemos formado y hemos acompañado a un grupo a un equipo de 7 personas en cómo gestionar el cambio. Y lo hemos hecho todo de forma virtual. Es cierto que pues, tienes más seguimiento. Otra ventaja que tienes es que se han podido juntar personas de diferentes lugares de España, en este caso. No tienes que estar presencial en Madrid. Es decir, que al final el desafío realmente son las personas. La dificultad es la misma de siempre y donde tenemos que tener el foco es en las personas y en tener un marco de trabajo que nos guíe y que nos ayude a seguirlo. A partir de ahí, creatividad e innovación, porque vamos a tener que estar constantemente pensando en actividades que nos ayuden. Y de hecho voy a cerrar la ponencia de hoy con un caso de éxito, que además he visto que está por aquí uno de los líderes de este caso de éxito, que es Miguel Ángel López, con lo cual luego incluso me puede ayudar en esta parte, donde se combinó, se inició de forma presencial y se hizo una segunda parte de forma virtual, y en ambas situaciones se tuvo mucho éxito. ¿Te he contestado? ¿Al que hizo la pregunta? Estás en mute, Carlos. Muchas gracias. Vicente está contestado, perfecto. Pues nada, de momento no hay ninguna pregunta más, solamente te ponían... Ah, bueno, sí, perdón, Miguel Ángel López te pregunta cómo
poder reconectar con los empleados en su regreso a la oficina después de un año en casa? Ese es uno de los grandes retos y en este caso, efectivamente hay que hacer un proyecto de bienvenida porque la realidad es que venimos a la oficina de otra manera. A todas las personas les han ocurrido cosas, algunas son trágicas, otros no tanto. En cualquier caso, estamos en ese proceso que contaba al origen de plantearte la vida, estamos en ese proceso de reflexión, de búsqueda de la felicidad personal que influye de manera directa en la situación de la empresa y buscamos también una empresa que se adapte a este momento. De ahí la importancia, acabamos este tipo de planes y proyectos. Y van a ver ahora en las 5M la primera parte que es clave, que es precisamente hay que trabajar con la alta dirección. Ellos tienen que impulsar, los patrocinadores, poner lo que yo llamo TIP, que es tiempo, inversión y profesionales, ponerlos en la organización al servicio de las personas. Hay varias acciones que se pueden hacer, tanto virtuales como presenciales, hay que convivir con las dos porque vamos a tener gente que esté en sus hogares y vamos a tener gente que esté en las oficinas y vamos a tener equipos que estén en ambas partes. Por tanto, tenemos que ser capaces de tener actividades para ambas. Ahí tenemos 2 o 3 actividades que están funcionando y que realmente consigues estar al servicio de alguna forma del empleado, pura experiencia de empleado. Perfecto, pues de momento no hay más preguntas. Así que, Miguel Ángel? No sé, que nos diga Miguel Ángel si le has contestado. Supongo que sí. Venga, continuamos, que ahora nos lo dice Miguel Ángel, para no pararlo. Como decía antes, 5 pasos, 5M, de ahí el nombre. Las 2 primeras es la parte que hablábamos de la estrategia, esa parte de lo primero, mostrar interés y marcar estrategia. Esa tercera, donde hay que movilizar, entrar en acción, y ahí se necesita tener un marco de trabajo como Echenbook. Fíjense, ahora tenemos Echenbook to Agile, que nos ayuda también en esta parte de bienestar, productividad. Y dentro de productividad vamos a hablar de cultura ágil siempre. Medir, ya podemos medir esos KPIs soft, esos KPIs emocionales y mantener, que es precisamente la experiencia de empleado que hablábamos ahora hace un momentito. La estrategia. En la estrategia, como les comentaba, nuestros grandes aliados. O sea, tenemos que ser capaces de trabajar con la alta dirección. Tenemos que pensar que su preparación hacia el cambio no es la misma y tenemos que sentarnos porque ellos son la mente, ellos son la estrategia, ellos son los que necesitan pensar hacia dónde quiero ir y ellos son los que nos tienen que marcar cuál es el éxito del proyecto para ellos en su sector, porque no todos los sectores son iguales, no todos somos tecnología, no en todo se puede ir el 100% de la organización a trabajar en casa, la industria no puede. Entonces, hay que adaptar a cada sector y hay que hablar con ellos. Para eso tenemos esa primera M que le hemos llamado OLA, porque sobre todo trabaja esos 3 elementos. La O, que es cuál es la personalidad de la organización para el cambio. No es lo mismo una organización que está acostumbrada a cambios constantes, que a lo mejor su problema es la saturación de cambio, a una organización cuyo problema es que llevan igual desde 1850 y además lo dicen constantemente en todos sus vídeos, con lo cual lo que están es anclados a la forma de hacer de toda la vida, con lo cual la frase típica de las cosas siempre se hicieron así y no nos van tan mal. Así que primero hay que conocer la personalidad de esa organización. Segundo, el estilo de liderazgo. Existe líderes que sí que son, porque existen los jefes con G, que son impulsores, que son promotores, que son entusiastas, que ponen a tu disposición lo que hagan en casa, que tienen foco en las personas, que creen realmente que el motor de la organización es el empleado, y ese es un estilo. Y tenemos también el estilo antiguo, jerárquico, tradicional, que considera que todo el mundo tiene que ir a la oficina, que considera que los equipos tienen que trabajar como hemos trabajado ahora, que no te pago para pensar, sino para ejecutar, también existe. Por tanto, no se puede abordar el cambio de la misma manera con un equipo que con otro. La actitud hacia el cambio, tenemos que conocer la actitud hacia el cambio de la población y ocurre muchas veces, y de hecho es uno de los ítems que medimos, que existe un gap enorme entre la dirección y la población. Significa que la dirección está anclada a ideas más tradicionales y la población está deseando el cambio, con lo cual a veces nos ocurre que la demanda supera la oferta.
porque una vez que inicias el proceso de cambio, además lo inicias en positivo, pues consigues que la gente compre ese cambio y por tanto empieza el cambio exponencial. Ahí la alta dirección es la que nos frena, por tanto tenemos que tenerla preparada previamente. La segunda M es marcar la estrategia. Como todos los proyectos, la gestión del cambio es tan importante tener la estrategia como cualquier otro proyecto. Por tanto, necesitamos dedicarle tiempo a pensar. Una vez que he escuchado cómo es la organización, he escuchado cuál es el estilo de liderazgo, he escuchado la actitud al cambio, bien, voy a hacer esa estrategia, esas 5 líneas estratégicas que sí o sí tengo que empezar a trabajar, que son todos aquellos que está orientado a personas, qué agente voy a tener, qué embajadores, si voy a hacer diferentes equipos, sino qué voy a hacer con las personas. De hecho, en los casos de planes de bienestar y productividad, ¿qué vamos a hacer? Formar un equipo de agentes de bienestar internos. Agentes de bienestar que van a estar formados tanto en cómo gestionar el cambio, en este caso en Chessbook, y cómo hacer la parte de bienestar y la parte de productividad. Lo segundo, comunica, está claro, necesitamos ese plan de comunicación recurrente como bien nos enseña Chessbook. Capacita, no hay duda, necesitamos capacitar en nuestras nuevas formas, hay que ayudar, hay que reciclarnos. No es posible que a estas alturas no sepamos pues qué es un blockchain, qué diferencia entre un machine learning y un deep learning. Tenemos que entender qué es el cloud porque este es nuestro entorno y qué nos ocurre a nuestra generación, pues que es un entorno nuevo. Bien, existen. Nosotros tenemos varias certificaciones que te enseñan cómo te puedes afrontar a este cambio. La Business IT, es decir, la tecnología para la gente de negocio, por ejemplo. Monitoriza, de eso hablaremos luego porque es muy importante. ¿Qué KPIs vamos a medir? Y cauchiza, fundamental, que es cautiva y hechiza a tu empleado. Y ahí volvemos a la experiencia de empleado. Para esto le llamamos neurotransformación consciente porque queremos cambiar ese mindset y para esto vamos a utilizar el coaching estratégico. Y aquí tengo la suerte de trabajar con una persona que conoce muchísimo este tema, que es Ofelia Santiago, y ella ya presentó toda esta idea y esta forma de gestionar el cambio de forma ágil y en positivo, y este marco de trabajo en la Happiness Week que se celebró hace muy poquito, hace 15 días. Siguiente, ¿cómo podemos conseguirlo? Una vez que tengo la estrategia, tengo ese marco, la estrategia, un método. Y sin duda, Chessbook. Lo primero, Chessbook es una metodología que está en 30 países y eso hace que podamos gestionar el cambio, da igual lo globalizada que esté nuestra empresa, porque tenemos compañeros que además conocen cada una de las culturas, que esto es fundamental en gestión del cambio. Es decir, que aunque el proceso de cambio o el plan de cambio o el proyecto de cambio se gestione en España de origen, sin embargo, si yo me quiero ir a Colombia, si yo me quiero ir a Ecuador, si yo me quiero ir a México, yo hablo con mis compañeros y ¿qué ocurre? Que ellos conocen la cultura y no se afronta igual en México, en Colombia y en Ecuador ni en España. Por tanto, eso es una de las ventajas que tiene el ser parte de la comunidad de Chessbook. Lo segundo, porque nos dice cómo, porque esto se trata de movilizarlo. De hecho, hay grandes estrategias guardadas en cajones, porque pensamos, pero ¿cómo lo hacemos? El cómo es el que nos dice, todos estos datos que ven aquí, necesitamos tenerlos controlados para poder llevar a cabo ese plan de bienestar que estamos hablando. Además, tenemos una estructura. Vamos a poder trabajar con nuestros compañeros de proyecto. Vamos a hablar ese mismo idioma. Y además, vamos a hablarlo con la misma... con los mismos criterios y eso hace que la conversación sea sencilla. Eso hace que vayamos más alineados porque Chessbook nos permite tener una serie de fases y esas actividades recurrentes que si se dan cuenta tienen mucho que ver con las habilidades que ahora nos están solicitando como absolutamente necesarias para la situación actual. Además tenemos otra ventaja con Chessbook y es que no es rígida. Es muy importante porque nos acompaña pero no nos obliga, con lo cual hace que podamos convivir con otras metodologías. La Agile, por supuesto, porque ya de hecho tenemos la Chessbook to Agile, pero existen otras muchas metodologías que las podemos incorporar, incluso metodologías propias que han creado las organizaciones. Pues pueden convivir ambas, que es de lo que se trata, de ir creciendo, de ir sumando, no de imponer. Y fundamental, el foco en las personas. El gran desafío son las personas y Chessbook lo tiene claro y tiene foco en las personas. Lo siguiente que vamos a hacer y que se puede hacer es medir, porque nosotros ya tenemos que tangibilizar el dato, sí o sí, es importantísimo, porque no se puede hablar solo de percepciones, necesitamos también llevarlo a aterrizarlo al dato.
Algunos de esos KPIs, pues, la autonomía que tienen en este cambio, la nostalgia, la adhesión al cambio, lo que hablaba antes del gap, la sintonía que existe entre la dirección y la población, y muchos otros, pero eso sí, tienen que ser KPIs soft, tienen que ser KPIs emocionales, tienen que ser KPIs orientados a la persona, porque para hacer alcance y objetivo en sí mismo, para eso ya tenemos millones de herramientas. Nosotros disponemos de esa herramienta que nos permite, por un lado, medir, por otro lado, la gestión del conocimiento, poder hacerse bitácora de las actividades que vamos haciendo para aquellas que no den resultados y que lo sabemos porque tenemos datos, repetirlas, y aquellas que no nos han dado tantos resultados, bueno, pues se quedan ahí aparcadas, pero está documentado. Y luego, otro tema importantísimo es comparativa, porque sí que es verdad que un proyecto va sufriendo cambios y puede ser que en unas cosas he acertado y tengo muy buenos resultados, pero en otras no. Bien, foco en aquellas que me van peor. Siempre foco al rojo. De esta forma vamos a poder saber en cada momento, pues eso, ¿no? Qué va bien, qué va mal y dónde puedo poner el foco. Y una vez que ya tengo un marco de trabajo claramente delimitado con sus herramientas, con su organización, con su lenguaje, tengo esa estrategia y estoy alineada con mi alta dirección, tengo ese método de trabajo que es Etchenbook, lo siguiente, las personas. Y sí o sí, el conocimiento de experiencia de empleado. Cauchiza a tu empleado. Cauchiza es una palabra que hemos inventado que significa cautiva y cauchiza. Es decir, ya no solamente nos vale con cautivar, ahora hay que hechizar porque tenemos que conseguir que estén con nosotros, que sean nuestros empleados fan, para que nos ayuden en todos estos procesos de cambio. Y ellos serán nuestros motores de cambio, nuestros agentes de cambio. Ya lo dice Richard Branson, si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán a tus clientes, con lo cual, de ahí la importancia que si dentro y si en casa tenemos bien las cosas, fuera se sabrá. Y si gestionamos ese cambio de una forma profesional, de una forma organizada, esto nuestros clientes lo sabrán. Y también quieren comprar porque quieren proveedores que estén alineados a la realidad actual. Voy a contarles un caso de éxito del que estoy especialmente orgullosa y aquí me pueden acompañar tanto mi compañero Carlos que está con nosotros como Miguel Ángel López, porque es un proceso de cambio que se ha hecho y que ha tenido, como voy a enseñar ahora, resultados en este marco de trabajo de 5M y Etchenbook. Mapfre puso en marcha en el 2019 una campaña para hacer un proceso de cambio del modelo de desempeño. Este modelo de desempeño era muy moderno. Tenía ítems que realmente eran muy nuevos para lo que venían haciendo habitualmente. Lo pusieron en marcha y en este caso los dos líderes de la organización, uno el jefe de gestión del cambio y otra persona que era la responsable y jefe de este tema de la evaluación del desempeño, pusieron en marcha ese proceso y dijeron, bien, vamos a hacerlo al estilo 5M y Etchenbook. Y empezamos a hacer aquel proyecto altamente disruptivo. Era un proyecto que además iba a romper muchos esquemas, porque de entrada íbamos a llegar a 9.000 empleados, por tanto, de repente rompíamos ese mito del tamaño importa, obviamente importa, pero se puede. Íbamos a 9.000 empleados y teníamos escasamente 2 meses, porque ya se ponía en marcha pues, la evaluación y necesitábamos que ya los empleados de Mapfre pudieran hacer esa evaluación con este nuevo modelo. Bien, pues así lo hicimos. Generamos con la idea de generar ese cambio cultural y bajo este lema que es protagonista de tu propio desarrollo. ¿Y qué hicimos? Pues lo hicimos con el teatro de empresa y aquí empezamos con la parte presencial. El equipo de Carlos hizo pues una tournée a la antigua de teatro con un equipo de actores por toda España explicando cómo hacer ese modelo y acompañado de los líderes de Mapfre, que eran los que llevaban esa parte teórica. En lugar de hacer la típica parte teórica y luego explicarlo por un link, ¿qué hicimos? Hacer un conjunto donde íbamos de la mano y se trabajaba de forma conjunta. ¿Qué ocurrió? Pues fíjense, habíamos cumplido con el 80% a la semana.
El resultado final fue que el 98,5% de los empleados realizaron con este nuevo modelo. Y estoy hablando de sistemas como SuccessFactors, porque a veces cuando lo planteamos así parece que todo es como muy idílico. SuccessFactors, que estoy segura que muchos de los que están aquí saben de lo que hablo, la dificultad que tiene. Estoy hablando de darse feedback. Fíjense, consiguieron 69.000 feedback, que dar feedback a tu compañero constructivo es tremendamente complicado. Se hicieron 45.000 invitaciones, que era una parte del proyecto que era muy importante, y todo eso se consiguió uniendo estas dos metodologías y trabajando por un lado lo que es el proceso y trabajando por otro lado las personas, haciendo que esa comunicación a través del teatro fuera sencilla, fuera accesible, la pudieran incorporar en su día a día y que viesen que el cambio, bueno, no era tan difícil. Había puesto aquí, puesto que no sabía que Miguel Ángel iba a venir, había puesto aquí que si quieren, tiene el vídeo con el premio que les otorgaron. Les otorgaron el premio a la mejor estrategia de comunicación interna en un proyecto de gestión del cambio y lo hizo el Observatorio de Comunicación Interna de España. Les invito a que entren en LinkedIn, que está en su perfil y en sus actividades. Si pinchan ahí, van a ver el vídeo donde, pues bueno, tanto Mane, que era la otra líder, Magdalena Sanguinetti, como Miguel Ángel López, explican cómo se llevó a cabo este proceso de cambio. Y nada más, por mi parte, hasta aquí. Bueno, Amanda, tienes... Bueno, sí, te dejo. No, darles las gracias, solo me quedaría darles las gracias. Y adelante. Bueno, pues Juan José Jauregui nos dice si puedes ponerle otra vez la diapositiva de las variables del cambio del modelo HCM Book, entiendo que será. Ha puesto HCM, pero entiendo que se referirá a ¿Las variables del cambio pueden ser los KPI de la 5M? ¿Y qué tiene que ver con HCM Book? Podrá ser. Sí, Juan José, si estás ahí, nos lo aclaras en el chat y mientras o ya con vos, si quieres, a través del micro. Exactamente. Ahora ya entramos en un periodo tenemos todavía 15 minutos en el que podéis hacer o bien las preguntas a través de voz hablada o bien las ponéis en el chat y las vamos leyendo. Por ejemplo, tienes una pregunta que te hace Vicente, que te dice, ¿debe el bienestar organizacional ser parte de la cultura? Y en ese caso, si fuese así, ¿cuáles son las 3 actividades más importantes que tú crees que se pueden hacer para consolidar esta nueva cultura? Es fundamental, porque si no, al final son buenas palabras y las buenas palabras las tenemos todos, pero lo importante es que forme parte de nuestra cultura. Es decir, que cuando yo hago un plan de gestión del cambio y hago un plan verdadero de, pues ahora estamos hablando de deslocalización por teletrabajo. Si yo hago un modelo de teletrabajo, cuando me siente, va más allá de la tecnología. Voy a ver qué es lo que necesitan mis empleados. No, de hecho, fíjense, hasta hay una frase que decíamos mucho, o yo por lo menos decía mucho, y le decía, no trates a los demás como no te gusta que te traten a ti. O sea, en positivo sería, trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Y ahora hasta esa frase ha cambiado, es decir, trata a los demás como a ellos les gusta que le traten. Es decir, al final es fundamental el que tengamos esta mentalidad, porque cuando tienes la mentalidad, al trabajar, se ve que realmente queremos esta forma, porque van a surgir un montón de situaciones que no tenemos ni idea, y si no tienes esa mentalidad, no vas a ser capaz de afrontarlo. ¿Qué 3 actividades? Bueno, la primera de todo es sentarse con el comité de dirección y crear esos nuevos modelos. O sea, porque cada uno tiene que crear ese modelo. Una vez que lo creamos, la segunda es alinear al comité de dirección. Sin el comité de dirección no somos nadie. Ahí, por ejemplo, utilizamos la actividad 222, esta me la sé de memoria, del HCM Book, que es el workshop de alineamiento, que lo que busco es precisamente alinear a todo el comité de dirección, que todos tenemos que ir a una, que no vale que cuando yo me voy a otro departamento me cuenten otra cosa. No, mismo mensaje, mismo propósito, misma visión y mismos OKR, otra metodología que usamos habitualmente. Vamos a poner esos objetivos en común, vamos a trazar ese plan y lo vamos a hacer conjuntamente. Y una vez que ya tengo esas 2, la siguiente es empezar a trabajar lo que nosotros llamamos, que hemos creado en el instituto, la curva del cambio en positivo. Y eso tiene 3 fases. La primera es concienciar a la organización,
La segunda es darles los nuevos conocimientos, pero de una forma pautada, gestionar esas expectativas. Y finalmente, hablar de la credibilidad que tiene este proyecto y que los líderes lo trabajen con su ejemplo. No vale decir que me importan las personas si después me dedico a mandar emails a las 10 de la noche habitualmente, o si a las personas no les pregunto que si tienen tiempo para hacer esto, o cuándo me puede dar ese deadline en lugar de imponerlo, y muchas veces sin necesidad. No todo es urgente, realmente hemos creado esa forma de trabajar, pero no es real, porque cuando tú preguntas, y esto es un truco, cada vez que les pidan algo, pregúntale, ¿para cuándo lo necesitas? Y se sorprenderán porque rara vez es para mañana en realidad. Con lo cual, hemos creado esta forma de trabajar, bueno, porque la hemos creado. Ahora hay que ponerle un stop y hay que reconducirla. Esas serían las 3 primeras cosas que yo haría. Muy bien. Tenemos, bueno, nos pide Hans Paul Maldonado si vamos a compartir esta presentación, esta grabación. Creo que sí, Vicente. Ahora nos lo dirás después, pero creo que se va a colgar en algún sitio, ¿verdad? Esta grabación, salvo que Vicente, creo que sí, ¿verdad? Estará en nuestro canal de Echenbookers Internacional. O sea, ahí van a tener todas las que tienen que ver con este ciclo que ha creado Vicente, con todos los directores de los países. Y ahí estamos todos, hablando de infinidad de temas que les invito a todos que vayan a verlo. Sí, es verdad, Amanda. Todos los webinars de UCMI, así como muchas otras informaciones importantes, vídeos súper interesantes, incluso de Amanda, están en nuestro canal de YouTube. En este QR Code, ustedes pueden ver todas las redes sociales de UCMI. Les invito a conocer y a seguir nuestro canal, pero también La Puerta del Conocimiento, que es un blog donde ponemos artículos, vídeos, podcasts, todas las informaciones que estamos generando, el conocimiento que se genera en UCMI en diferentes centros de formación se puede encontrar allá. Entonces les invito a todos a seguir este QR Code donde están todas las informaciones en las redes sociales de UCMI. Muy bien, y Amanda, te hacen otra pregunta que te sonará. Ya te lo digo. Eugenio dice, ¿cómo acompañar el cambio cuando la dirección es tradicional o antigua? ¿Esta transición a home office aún recibe resistencia en cuanto a medir la productividad de la gente sin verlos sentados en un escritorio? Absolutamente. De hecho, de verdad que el tema de teletrabajo está muy parado. O sea, parece, y aparentemente como estamos todos teletrabajando, parece que bueno, pues se ha incorporado y sabemos teletrabajar en absoluto. O sea, el problema que tenemos con las reuniones es tremendo. Esto de que no tenemos ya ni tiempo para comer, eso es tremendo. Ayer hablaba con 2 directivos, que ambos es un matrimonio y ambos son directivos, y decían, es que estamos en casa con los niños y no comemos juntos, porque hay una reunión detrás de otra y como no coinciden en los horarios, comemos delante del ordenador así. O sea, fíjate además qué educación le estamos dando a nuestros hijos. O sea, realmente tenemos que empezar a trabajar. Aquí en Europa hay una ley, que es la ley de desconexión, que esa ley se va a tener que empezar, es antigua, sin embargo ahora la vamos a tener que poner en práctica y en marcha. Y desde luego vuelvo como a la primera M y a la segunda, neurotransformación consciente. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar primero en ese cambio de mentalidad del directivo. Y él también tiene que aprender cómo gestionar mi equipo, cómo consigo tener la tranquilidad de que mis equipos están trabajando y que están cumpliendo con los objetivos. Y de ahí que tenemos que empezar a trabajar por objetivos, no por presencialismo. Tenemos que empezar a trabajar o muy orientados a resultados. Es decir, tenemos que, incluso los líderes necesitan ese acompañamiento y esa mentoría. Y de ahí la primera capa es esa, y a partir de ahí bajar hacia el resto, ¿no? Bueno, pues también te dice Jacqueline, si puedes mencionar nuevamente el método de la curva. No recuerdo la curva, ¿de qué curva? No la recuerda Jacqueline, si se lo puedes recordar. De hecho, el cambio tiene muchas curvas, porque muchas veces cuando hablamos de la definición de gestión del cambio,
Siempre parece que decimos, va del punto A al punto B y trazamos como una línea, ¿no? Como si eso fuera una línea recta. Y a mí me gusta explicar que no siempre es una línea recta que parece una autopista, más bien suele ser una carretera de montaña, o sea, llena de curvas, baches y, bueno, pues momentos felices y momentos más complicados, ¿no? La curva de la gestión del cambio en positivo, que es algo que hemos diseñado desde el Instituto de Gestión del Cambio de España, lo que hace es tener tres grandes etapas. La primera es la de concienciación. Y necesitamos sensibilizar, hablar del porqué, del propósito, del para qué, ¿no? Toda esa primera parte que tiene también Chen-Book está allí metida en esa primera fase. Ahí utilizamos esta parte de endomarketing, esta parte de experiencia de empleado, como por ejemplo el teatro de empresa, o sea, llamar la atención, conseguir que se fijen en este proceso de cambio, que vean los beneficios. Aquí hablando en comunicación hablamos de endosales, venta interna del proyecto, que la gente entienda por qué el para qué y los beneficios de este cambio. Luego viene el conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuevas formas de trabajar. Vale, ¿cuáles son estas nuevas formas de trabajar? Yo voy a muchos proyectos y todos me dicen lo mismo. Nuevas formas de trabajar. Y digo, muy bien, defíneme tus nuevas formas de trabajar. Y ahí no tengo tanta respuesta. Y si me las dan, son todas que me valdría para cualquier empresa del mundo. Por tanto, tampoco me vale. Hay que trabajar esto. Y una vez que lo tengo claro, imaginemos el teletrabajo. ¿Cómo voy a teletrabajar en mi empresa? ¿Quiénes pueden teletrabajar? ¿Quiénes no pueden teletrabajar? ¿Qué horario voy a poner? ¿Cómo lo voy a respetar? Tenemos que hacer unas normas de convivencia. Bien, pues una vez que tenemos estas normas, las tengo que enseñar, porque dentro de esto existe pues herramientas como puede ser Teams, herramientas como puede ser Menti, que la acabamos de ver, para poder tener una conversación fluida y que no tengamos unas reuniones aburridísimas, que ese momento donde la gente se pone la cámara y el micro, ya saben ustedes que está escribiendo mails, y el que no lo sabe, eso lo digo yo, que no está haciendo ningún caso. De hecho, una de las cosas que estamos enseñando a los líderes, y va también un poco con la pregunta anterior ahora, es cómo hacer reuniones en remoto, para que sean reuniones pues fluidas, que se involucren, que sean de proceso participativo, y para eso existen muchas herramientas y existen muchas cosas. Y finalmente la credibilidad. Necesitamos hacer ese seguimiento, ese coaching sombra que le llamamos, para ver si los directivos y los mandos medios están haciendo estas nuevas formas de trabajar, porque si yo he dicho que no voy a mandar correos electrónicos más allá de las 5 de la tarde y resulta que todos los managers los envían, pues entonces el proyecto pierde absoluta credibilidad. Vale, perfecto. Nos siguen preguntando por la presentación. Recuerdo que el código QR que Vicente está poniendo en la pantalla, que ahora volverá a poner, en ese código podéis ver esta webinar y más webinars que se han hecho para todo aquel que lo quiera. Y lo está diciendo Vicente ahora en el chat. Se compartirá por correo electrónico a todos los registrados para el evento a través de Eventbrite, ¿verdad? Para los que por algún motivo no se han registrado a través de Eventbrite, pueden enviar un email para mí, que les comparto la presentación. Es fácil, vicenteukimi.com. Pero creo que todos están registrados en Eventbrite, donde está su email. Creo que estamos en la hora, Amanda. Sí. Para mí me pareció muchísimo inspiradora la presentación, súper genial realmente. Incluso me empezó a pensar que debo hacer más en UCMI para generar bienestar organizacional, felicidad organizacional, es decir, tantas otras cosas. Quiero revisar esta presentación para definir un plan de acción para UCMI, porque somos también una organización hecha de personas. Y quiero también aprovechar para decir a la gente de MAPFRE que yo estuve con ellos por lo menos 2 veces por invitación de Miguel Ángel, de IMM, de Instituto de Gestión del Cambio Positivo, nuestro centro de capacitación en España, que fue un gusto ver lo que están haciendo en términos de gestión del cambio. Es seguro una de las organizaciones que yo conozco en el mundo más avanzadas en términos de gestionar los cambios organizacionales de manera muy estructurada, con base en herramientas, en buenas prácticas, en la preparación de los líderes,
la formación de un equipo muy preparada para hacer la gestión del cambio. Esto es increíble y es una inspiración para otras empresas también. Gracias a Mafre, a Miguel Ángel y a ustedes de Madrid, que de una manera tan clara nos han provocado tantas reflexiones y tanta inspiración. No sé si las últimas palabras de Amanda para cerrarnos, de Carlos también. Siéntanse libres. Simplemente darles las gracias. Decirles que aquí estamos para lo que necesiten y que efectivamente nos vemos en el canal de YouTube de HughMe. Lo que necesiten, pues aquí estamos. Amanda, por favor, ponga en el chat tu email también para que la gente que quiera hacer contacto directamente contigo lo pueda hacer. Carlos también. Les agradezco a todos. Fue realmente una experiencia increíble. Estamos muy felices y les invitamos a seguir con este ciclo de webinars de HughMe 2021. Tenemos una programación para todo el año. Incluso con Amanda vamos a volver a hablar de los indicadores de gestión del cambio que son tan importantes. No sé exactamente la fecha, pero sigan acompañando a través de LinkedIn. Les invito también a conectarse con la página, la company page de HughMe en LinkedIn, donde están siempre las informaciones de todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos disfrutando de conocimiento que viene de varias partes del mundo. Vamos a tener el próximo día 16 de abril una ponencia muy interesante. Esta será en inglés, pero creo que la mayoría de ustedes pueden acompañar o entonces después seguir a través del canal de YouTube. Va a ser también genial como fue esta. Muchas gracias a todos. Fue para nosotros un gusto siempre estar con ustedes. Gracias, Amanda. Genial, una vez más te digo, genial tu presentación y tu carisma, tu capacidad de comunicación que es excepcional. Carlos también, nuestro actor, que hace este tema tan importante para tornar toda la organización más sencilla a los cambios que están a venir, principalmente cuando hablamos de cultura. Un abrazo a todos. Un beso desde Brasil. Nos vemos listos. Como decimos, ahora que no podemos nos abrazar. De mi corazón para tu corazón. Un besito. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.